escuché varias cositas en el día de hoy, de la mañana, y digo, bueno, esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros. Y ustedes saben que hace unos meses ya, por ahí por mayo, tuve un desgarro muscular y estuve un buen tiempo bueno, con mucha dificultad para caminar y con muchos dolores, con dificultad para dormir porque había una sola posición que podía estar y si no estaba en esa posición me despertaba de dolor y bueno, en fin. Pero quiero ir a esto. Cuando empecé el tratamiento médico, el médico me dijo que estaba muy débil, que tenía mucha debilidad, que tenía que fortalecer los músculos, ¿no? Y que tenía que trabajar un poco en mi cuerpo, cosa que por, no sé, por 20 y pico de años no lo había hecho, sino que mi trabajo en gran parte consiste en estar sentado y bueno, el cuerpo fue perdiendo, los músculos fueron perdiendo fortaleza y esto fue dando sus resultados, ¿no? Porque prácticamente el desgarro se produjo sin hacer ningún esfuerzo extraordinario, fue algo muy sencillo que cualquier persona lo tendría que haber soportado. Entonces necesité hacer rehabilitación para fortalecer los músculos y que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Y el médico no me dijo salí, andá y corré, sino me dijo despacio, primero empezar con esto, después seguir con esto y así paulativamente hasta que estés en condiciones. Y estaba leyendo la palabra de Dios cuando en el libro de Romanos, capítulo 12, el Señor nos habla acerca de que somos un cuerpo. Y esta es la forma más clara de entender la iglesia, ¿no? ¿Cómo es un cuerpo? ¿Qué pasa cuando el cuerpo tiene dificultades, cuando tiene problemas? ¿Qué pasa cuando somos jóvenes y estamos fuertes y hacemos de todo y no nos cansamos, pero después el cuerpo comienza a tener periodos en la vida donde empieza a sufrir las consecuencias o de golpes, de accidentes o del mismo paso de los años? Pero el cuerpo sigue siendo el mismo. El funcionamiento del cuerpo sigue teniendo los mismos requerimientos y las exigencias del cuerpo también siguen siendo las mismas. Entonces quiero compartir con ustedes unos versículos que se encuentran en Romanos capítulo 12, versículo 4, dice, porque de la manera, voy a esperar que lo busque, así si lo buscó, lo leemos todos juntos, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y hasta aquí me quiero detener en este punto. Entonces, vemos que en el cuerpo hay muchos miembros, pero no son todos manos, no son todos pies, no son todos boca, no son todos oídos, sino que hay una diversidad tremenda de miembros en el cuerpo que hacen que nosotros podamos movernos, desplazarnos, levantar cosas, poner cosas arriba, cambiar de lugar, salir, caminar para hacer nuestras actividades de todos los días. Pero todo eso hay una gran cantidad de miembros en el cuerpo. Y si nosotros al cuerpo le sacamos el corazón, el cuerpo se mueve. Pero si le sacamos otros órganos también dejan de funcionar y el cuerpo no puede cumplir con los requerimientos de la actividad que tiene que hacer habitualmente. Y este cuerpo que está
integrado por miembros, hace que no podemos dividir el dedo de la mano, no podemos dividir la mano del brazo, no podemos dividir la pierna de las extremidades superiores. ¿Por qué? Porque todos forman parte uno de los otros. Entonces, este misterio, que es tan simple de resolver, nos habla de una unidad y nos habla de una pertenencia, que así como todos somos miembros del cuerpo de Cristo, también nosotros, como familia, somos miembros y nos debemos unos a los otros, como dice la palabra. Y este es el principio donde muchas veces el enemigo trata de operar en la iglesia, separando los miembros y buscando que la mano se sienta más importante que la oreja, o que el pie se sienta más importante que la cabeza. Entonces comienzan las disputas dentro del cuerpo y el cuerpo deja de funcionar como tal porque quedó destruida las funciones que lo llevan a cumplir con el objetivo. Entonces, creo que el Señor, y esto lo sabemos todos, nos llamó a predicar el Evangelio. Amén. Nos llamó a ir a las personas y presentarle a Cristo. En esta mañana se presentó un proyecto de trabajo que, como todos los que tienen ganas de trabajar y en muchas actividades, cuando me lo comentan, lo podemos hablar, lo podemos orar y podemos ver que podemos esperar que Dios nos guíe en esto para que esto pueda avanzar y servir y llegar a las personas. Porque los males que afectan a la gente han cambiado a través del tiempo. Y hoy esta problemática, que tal vez cuando yo tenía 20 años era muy lejana y escondida, hoy está prácticamente difundida, que es muy fácil conocer a alguien que esté padeciendo alguno de estos flagelos, de estos azotes de Satanás, como es la drogadicción y los demás vicios y las demás adicciones, ¿no? Porque, como te dijo Alberto, no es solamente la droga, es el alcohol, es el juego, es la comida, es un montón de cosas que Satanás utiliza para esclavizar a las personas y evitar que lleguen a vivir la libertad de Cristo y aferrarse en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones para bloquearlos y que ellos no puedan vivir la vida abundante que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la iglesia, como cuerpo de Cristo, siendo miembros los unos de los otros, buscamos en la unidad que el Señor nos establece que tenemos que tener para salir y servir. En el día de ayer hubo un montón de manos que se juntaron para trabajar, pero no fueron todos a hacer pizza, que las hizo Noemí, estaban espectaculares, sino que uno hizo un trabajo, otro hizo otro. Ustedes en la foto vieron algo, cada uno hizo su parte del trabajo y nadie quiso llevarse un premio más grande, sino que todos lo hicieron con amor y en unidad, y esto se pudo hacer, que no es fácil, porque ya hace bastante tiempo que se está trabajando en este proyecto de la reunión de ayer. Pero la unidad da como resultado que aquello que nosotros tenemos para hacer se pueda hacer y salga bien. Y el Señor es Dios de victoria, es Dios de poder, es Dios de bendición. Dios no nos llamó a ser más que perdedores, sino a ser más que ganadores en Cristo. Y nosotros como iglesia, aplicando este principio del funcionamiento del cuerpo, que parece tan sencillo, vamos a poder disfrutar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esto no quiere decir que no vamos a tener dificultades e inconvenientes en la vida, pero esto va a hacer que nuestra fe vaya creciendo, porque en la medida que vamos conociendo de Dios y de su poder, nuestra fe va creciendo, y el Señor tiene sus promesas que están firmes y están vigentes y están para nosotros y están en este tiempo. Dice el versículo, dice: así como nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, y Dios a cada uno nos dio algo. A cada uno nos dio algo. Seguramente que Dios te dio algo. Y es importante que nosotros podamos ver qué es lo que Dios nos dio, en qué nos llamó Dios a servir.
¿En qué es lo que Dios me dio? Porque dice que nosotros siendo muchos, dice que Dios nos dio diferentes dones, no a todos el mismo, según la gracia que nos es dada. Necesitamos la gracia de Dios operando en nosotros. No es nuestra propia capacidad intelectual o nuestra capacidad física o lo que vos quieras ponerle, sino es la gracia que Dios pone en nosotros. Necesitamos la gracia de Dios y necesitamos que esa gracia abunde, porque precisamente de eso se trata el poder de Dios, según la gracia que nos es dada. Y habla de diferentes dones y habla de cómo usar y cómo ministrar esas cosas que Dios nos dio. Dice, el de profecía, el que profetiza, bueno, que sea en la medida de su fe. El de servicio, en servir. Y a veces no encontramos muchas manos dispuestas a servir. Tal vez hay otras cosas que nos gusten más, pero necesitamos que haya hermanas y hermanos dispuestos a servir, ¿no? El otro día estaba escuchando, hace tiempo, ya no era el otro día, escuché un pastor muy famoso, Rick Warren, que había ido del trabajo de la iglesia, había ido al mediodía a comer a un restaurante y fue con otro hermano, y ese otro hermano tenía una cadena de negocios gastronómicos. Entonces, bueno, pasaron por el baño y a Rick Warren le llamó la atención de que el hermano, luego de lavarse las manos, tomó una toalla y secó todo, y secó el espejo. Entonces él le llamó la atención esto. Y le preguntó, y dijo, porque uno tiene que dejar el lugar mejor de lo que lo encontró. Y qué lindo que es esto, ¿no? Qué lindo principio para aplicar en nuestra vida. A veces mi esposa me tuvo que explicar que la pileta del toilet es para lavarse un poquito, no es para bañarse, ¿no? Salpico del espejo y todo lo demás. Entonces, tenemos que aprender a dejar las cosas mejor que las encontramos. Si yo voy al baño y veo que hay un papel en el suelo, tengo que meterlo en el cesto de basura. Si yo veo que hay un caramelo tirado, tengo que ir, juntarlo y guardarlo. Si yo veo que quedó algo desordenado, tengo que ir y hacerlo. No puedo esperar de todo que lo haga otro, sino que yo tengo que ocuparme en esto. Tengo que cuidar aquellas cosas. Este lugar es el lugar que Dios nos dio para reunirnos. La palabra de Dios, si bien dice que Él no habita en templo de mano hecho de hombre, pero nos dio este lugar para que estemos reunidos. Y es importante que nosotros estemos cuidando todas las cosas que el Señor nos dio. Entonces, servir, estar dispuesto a servir. Entonces, el que enseña, también que trabaje en la enseñanza, procurando de trabajar ese don que ha recibido de Dios y estudiando y trabajando en esto. ¿Por qué? Porque la enseñanza es importante. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Y hay hermanas y hermanos que están trabajando eso. El que exhorta en la exhortación. Yo acá tengo un punto en la exhortación. Creo que el pastor debe ser el encargado de llevar la exhortación, ¿no? Porque los que somos padres de familia, no nos gustaría que venga alguien y se siente en nuestra mesa y rete a nuestros hijos, ¿no? Entonces es una facultad del pastor de exhortar, porque necesitamos ser exhortados también, porque la exhortación nos despierta, como dice la palabra, ¿no? Que nuestro espíritu a veces tiene que ser despertado por la exhortación. Entonces, trabajar en esto, trabajar en repartir. Este es un trabajo tan importante, el de repartir, porque tengo que aprender cómo repartir. No puedo salir y repartir, sino que tengo que ser instruido en esto de qué es repartir. Y después más adelante voy a hacer un puntito en esto. Pero el que reparte tiene que ser con liberalidad, con generosidad. El que preside con solicitud. Estar solícitos, estar activos, estar ocupándose de las cosas. El que hace misericordia con alegría, no durmiéndose como algunos que se acuestan tarde y después bostezan a la mañana.
sino con alegría, ¿eh? Alegría, el corazón alegre me mantiene despierto y yo puedo estar más activo en la vida y puedo ver a lo que me llama el Señor a servir. Entonces vamos a tener más adelante que el Señor nos llama a hacer esto para que funcionemos como cuerpo, para que funcionemos como familia, para que podamos alcanzar el objetivo al cual Dios nos llamó. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que estar dispuestos a servir y atender las necesidades de los hermanos, de la iglesia. Y esto es lo que nosotros es nuestra prioridad. La palabra de Dios, cuando Dios nos habla a través del apóstol Pablo, que dice que debemos proveer para nuestra casa, es una responsabilidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros, los padres, los jefes de familia. Dice la palabra que no provee para los suyos y especialmente para lo de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Esto es tan fuerte que me lleva a mí a ser diligente en aquellas obligaciones que el Señor pone sobre mi cabeza. Yo tengo que ser eficiente en esto, no puedo descuidar de esto, porque la palabra de Dios es una, y yo tengo que ocuparme no solo de aprenderla, sino de aplicarla en mi vida. Y dice la palabra que compartiendo, el versículo 13, dice compartiendo para las necesidades de los santos. Me está hablando de la familia de la fe. Me está hablando de aquellas personas que están en la iglesia y tienen un problema, tienen una ansiedad, se quedaron sin alimento. Entonces ahí la iglesia va, recurre y suple esta necesidad. Porque la palabra dice que es para los santos, para las necesidades de los santos. Ahora después, si nosotros queremos salir y servir a la comunidad en algún aspecto, en alguna condición especial, en alguna necesidad, bueno, bienvenido sea. Pero el Señor nos llama primero a la familia de la fe, a la familia de los santos, como dice la palabra de Dios. Ahora hay una palabra que es tan interesante y se vincula con esto, y la vamos a encontrar en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Porque todo este cuerpo, que es la iglesia, que como dijimos es el cuerpo de Cristo, y que nosotros como miembros estamos allí, voy a emplear una palabra que a mí me gusta mucho y la escucho con frecuencia, amarrados, unos a otros. Estamos allí juntos. No nos podemos desprender si es que funcionamos como cuerpo, porque si él tiene un problema, una dificultad, y yo digo, bueno, está bien, voy a orar, y nada más, no me intereso no para chusmear, sino para saber en qué puedo ayudar, porque hay muchas cosas que pasan en la familia de la iglesia que ustedes no las conocen, pero hay hermanas y hermanos que trabajan visitando a alguien, llevando una palabra, alentando, reuniéndose, y todo eso no lo podemos contar el día domingo, porque sería llevar una parte importante del tiempo. Pero hay muchas hermanas y hermanos que desarrollan actividades. Y el fruto de todo eso se ve después en la iglesia. Porque dice la palabra que el labrador, para decir qué buena cosecha que tengo, primero tiene que ir a trabajar. Y tiene que estar atento a ese trabajo, ¿no? Porque no es que tiró la semilla y se fue a dormir a la casa hasta dentro de 3 o 6 meses venir y levantar la cosecha, sino tiene que ir y ver todos los días que no esté la plaga, ni la que trabaja de noche ni de día, tiene que levantarse temprano y a ver cómo anda, si tiene la suficiente humedad, si ya el campo está listo para sembrar, porque si está con mucho frío no se puede hacer, si la temperatura es muy alta, también porque la semilla se va a morir. Hay un trabajo. Y el labrador siembra primero y hace su trabajo para después gozarse en la cosecha. La familia de la iglesia como cuerpo de Cristo, tiene esta función del labrador, de trabajar y trabajar
sin desmayar, porque a su tiempo vamos a ver el fruto de ese trabajo si no desmayamos. A veces nosotros queremos ir y dar un tratado hoy, ya que mañana venga y ya se entregue a Cristo y gloria a Dios. Yo creo que esto puede pasar. Pero a veces tenemos que trabajar, tenemos que visitar, tenemos que llamar, tenemos que atender, tenemos que ir al hospital, tenemos que ir a donde hay una necesidad. Y el Señor nos llama, esto es función de la iglesia. Trabajar con este tipo de ministerio nuevo que vamos a empezar como iglesia es tan importante porque es una necesidad del mundo de estos días. Entonces vamos a ir allí donde hay una necesidad, porque Jesús iba donde había necesidades. Jesús iba donde nadie quería ir. Jesús entraba por la puerta del estanque donde estaban la gente que estaba tirada ahí en el estanque, y no entraba por la puerta principal de la ciudad, sino iba donde estaba la necesidad. Y Jesús nos marca el ejemplo de vida, nos marca aquello que tenemos que seguir. No tenemos que seguir lo que nos dice un hombre que aparentemente es muy iluminado, sino tenemos que seguir lo que Cristo nos enseña. Entonces vamos a encontrar que todo este organismo, todo este cuerpo, el cuerpo de Cristo, funciona a través de algo que nos habla en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y nos dice que toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Esta palabra, esta frase en el griego está en una sola palabra que viene a ser algo así como soplada por Dios. Es como que Dios sopló en esta palabra. Esta palabra inspirada por Dios que nosotros tenemos y que es útil para algunas cosas que van a acomodar el funcionamiento del cuerpo. Acuérdense que yo al principio le dije que tengo que hacer gimnasia y estoy cumpliendo, pero no me mandó a correr y hacer un esfuerzo demasiado fuerte, sino de pasito, de a poco. Entonces, esta palabra que Dios me dio, que Dios nos da a cada uno de nosotros, que estamos en el cuerpo de Cristo, es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar. Pero si nosotros tenemos algo que es útil y no lo usamos, si yo tengo la picadora, la Molinex, mini primer. Entonces, digo, no, pero mejor le doy con la cuchillita y estoy ahí. Tengo algo útil, pero no lo uso. Y eso pasa cuando nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios a nuestro alcance y no la usamos. La palabra de Dios es útil si nosotros la usamos en nuestra vida, si la aplicamos, si la estudiamos, si la aprendemos, porque nos va a ayudar. Cuando el Señor le dice a Josué que no se aparte este libro, ni seguirlo, cumplirlo, esforzarte, trabajar en ello, quiere decir que eso lo iba a llevar a tener éxito en la vida. Y el Señor nos llamó a ganar en Cristo. Y a veces esa victoria no llega porque tal vez estamos descuidando este punto. Dice, y útil para enseñar, si me dejo ser enseñado, para redarguir. Porque yo necesito ser convencido. La palabra de Dios nos habla entre las funciones del Espíritu Santo, es que nos convence de pecado. Y necesitamos ser redarguidos, porque a veces nuestras posiciones personales son tan férreas que no cedemos a nuestra propia opinión o a nuestro propio orgullo, decir, no, yo soy así, o esto es así, o yo lo entiendo así, y no dejamos ser redarguidos. Bueno, la función de la palabra de Dios es redarguir, para corregirnos, porque son pocas las personas que se dejan corregir. Estamos viviendo un fenómeno donde las personas que cuando algo no les gusta, se van a otra iglesia. Y este es un fenómeno tal vez de este último tiempo, de estos últimos años, de estos últimos tal vez 20 años o un poco más. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios, sino que se va a buscar a personas que le enseñen a lo que a ellos les queda cómodo. Si
yo les voy a hacer un ejemplo risueño. Si yo quiero venir de traje, voy a ir donde me digan, tenés que venir de traje a la iglesia. O si yo me gusta tener una vida con determinadas inclinaciones, voy a ir ahí donde me prediquen eso. Si yo estoy interesado en la prosperidad, voy a ir donde me digan, mira, poné 10 y te van a dar 100. Y eso lo vemos todos los días. A veces hablo con Juan y en su pacha y él me cuenta de esto. Y cómo la gente va. Y después cuando se da cuenta de que es humo, se decepcionan y se alejan. Pero Satanás es tan astuto que dice, son todos iguales. Y no somos todos iguales, gracias a Dios. Entonces la palabra de Dios también es útil para corregirnos si nos dejamos corregir. Es útil para instruirnos en justicia. La palabra de Dios dice que toda injusticia es pecado. Y si yo no estoy instruido en la palabra, es probable que yo esté pecando por desconocimiento, teniendo la palabra para ir a ella y saber qué es lo que está bien. Ahora, todo este cúmulo de cosas, que no son tantas, pero que son sumamente importantes, dan un resultado. Y ahí vamos al resultado. A fin de que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo, que le habla a Timoteo, pero también está para nosotros, a fin de que el hombre de Dios, y acá incluyo toda la iglesia, ¿no?, sea perfecto. O sea que el camino a la perfección pasa por ahí. Y yo a veces quiero dar la vuelta o agarrar un atajo, pero pasa por ahí. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es el nivel que el Señor nos marca a cada uno de nosotros. Y como bien dice la palabra, que no somos perfectos, pero vamos camino. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, mientras el Señor nos tiene aquí en la tierra, es porque tiene algo para hacer en nosotros. Y está trabajando en nosotros. Y nosotros a veces no nos enteramos, pero Él está trabajando en nosotros para llegar a que nosotros podamos desarrollarnos y crecer hasta la estatura de Cristo. No lo vamos a poder pasar, pero vamos a ir en ese camino, juntos como iglesia, como familia, en unidad, como miembros del cuerpo de Cristo, tomando noción de la importancia que es ser miembro del cuerpo de Cristo, pero también tomando la noción de la importancia de que nosotros nos dependemos uno de los otros, estamos unidos. No digo, bueno, yo soy el dedo, soy el cuerpo del miembro de Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo, pero también soy miembro del resto del cuerpo. Entonces, el amor de los unos por los otros, como dice la palabra, ¿no?, que el amor debe ser sin fingimiento. Todo esto va a llevar a que ese amor que el Señor solamente puede poner en nuestros corazones, porque a veces encontramos personas que nos gustan más que nos gustan menos, y es más fácil de amar al que me gusta más que al que me gusta menos. Pero dice la palabra que el amor es el vínculo perfecto. Y si yo no tengo el amor de Dios en mi vida, voy a ser un ladrillo más depositado en una pila. Pero si yo estoy vinculado a través del vínculo perfecto, que es el amor de Dios, voy a estar cimentado, arraigado, formando parte del cuerpo. Y el Señor va a hacer que su propósito de mí prospere. No lo que yo quiero, lo que yo me imagino o lo que pienso, sino lo que Él quiere para mí. Porque a veces ese miembro del cuerpo que está problematizado y está conflictuado y tiene su propia visión, trata de encarar y empujar en esa propia visión y no se da cuenta o no puede entender que Dios tiene otro propósito para ese miembro del cuerpo. Y Dios nos llama a ser unidos en Él, a estar juntos los unos y los otros. Si Dios quiere, la semana próxima vamos a ir a Chacabuco. Y los hermanos allá nos están esperando. Ya nos esperaban la vez pasada cuando tuvimos que cancelar y cambiar la fecha. Y alguien de allá me llama y me dice, ¿ustedes iban a ir? ¿Y qué pasó? Bueno, le expliqué. Pero cuando la iglesia sale en función de bendecir, de animar, de llevar una palabra de aliento para los que están allí también enfrentando sus luchas y sus dificultades. Entonces, como familia vamos, llegamos y somos de bendición.
y disfrutamos de esto. Nadie que sirve a Dios vuelve a su casa triste y amargado. Cuando vas a visitar a un enfermo y salís reconfortado. Cuando vas a predicar a un lado, salís reconfortado. Cuando vas a servir a Dios, Dios te bendice, te llena el corazón de su nueva fuerza, de su gracia, de su poder. Los que estuvieron trabajando anoche, hoy están acá. Y eso está bueno, porque el Señor renovó sus fuerzas. Y el Señor quiere renovar su fuerza en cada uno de nosotros. Yo los invito a ponerse de pie. Un cuerpo unido en Cristo es donde Dios opera allí en ese cuerpo, ¿no? Y nos usa. Y vamos a ver milagros. Bueno, amén, alguien dijo amén. Vamos a ver milagros. El Señor va a salvar almas, va a sanar enfermos, va a libertar a los cautivos. Amén. Gloria a Dios. No te aburrís nunca en la iglesia. No te aburrís nunca de servir al Señor. Porque el Señor siempre te trae cosas nuevas. Y esto es una alegría. Poder vivir los desafíos del Señor y poder tomarlo. Más trabajo. Es más trabajo, sí. Pero es más bendición también. Y la palabra dice que si estas cosas, refiriéndose a un cúmulo de cosas, están en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto. Porque cuando estamos ociosos no podemos tener fruto. Si yo me tiro a la cama y digo, ay, qué lindo, me gustaría tener un auto y una casa, irme de vacaciones, pero me quedo tirado en la cama. Estoy haciendo nada, entonces no voy a tener fruto. Pero si me levanto y trabajo y me ocupo y sirvo al Señor y hago lo que el Señor me mandó a hacer, entonces sí voy a poder tener fruto. Y el desafío es ese, ir por el fruto para la gloria de Dios. Y así como estuvimos anoche disfrutando la presencia del Señor, ese mismo Señor poderoso que abre puertas, que llena corazones, que transforma las vidas, como vimos en la escuela bíblica de la mañana, ese Dios de imposibles también está con nosotros para hacer imposibles en medio nuestro. Vamos a orar al Señor, y si vos necesitas en esta mañana una oración especial, necesitas que el Espíritu Santo esté tocando tu corazón, te esté fortaleciendo, porque estás atravesando una dificultad grande, un problema, bueno, acá estamos, acá está la familia, para orar, para ayudar, para bendecir. Este es el tiempo, es el momento, es el lugar que Dios nos dio para estar juntos físicamente. Pero en la semana también seguimos unidos, porque somos parte del mismo cuerpo y nos debemos los unos a los otros. Dice la palabra en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Para mí mi hermano es el mejor, aunque tenga que haber una corrección o una exhortación o algo, una enseñanza, pero mi hermano es el mejor. Es el mejor. Tu hermano es el mejor. Cada uno de nosotros tenemos que considerarnos entre nosotros como los mejores entre nosotros. No que yo soy más y el otro es menos, sino que todos nos unimos, dice la palabra, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Padre del cielo, te damos la gracia, Señor, en esta mañana que nos das para estar juntos, Señor, en tu casa, Señor. Gracias porque, Señor, un día en tu misericordia y en tu gracia nos llamaste a ser parte de esta familia. Señor, nos llamaste a ser parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por este privilegio tan grande. Porque como dice tu palabra en Hebreos, algunos no vieron la recompensa acá, pero vos preparaste algo mejor para ellos, Señor. Y sabemos que no hay nada que hagamos que pase desapercibido a tu mirada. Señor, gracias. Gracias por esta familia. Gracias, Señor, porque podemos ser también miembros del cuerpo unos a otros, Señor, estar juntos. Señor, y si hay alguna dificultad, nosotros clamamos a vos para que estés sanando, Señor. Que estés sanando las articulaciones
Señor, las articulaciones espirituales que son aquellas que nos unen, Señor, para que podamos ser poderosos en vos, Señor, para que podamos tomar las armas de la milicia, esas armas poderosas, Señor, que no son espada, que no son fusil, sino que es el poder de tu palabra y podamos ministrar a otros, Señor, para que podamos, Señor, llevar personas a tu conocimiento, para que podamos trabajar con aquellos que se ha sembrado la palabra, Señor, y que seguimos trabajando sin desmayar. Señor, bendice a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, Señor. Bendice a cada uno, Padre, porque todos formamos parte del mismo cuerpo, Señor. Señor, te pido que en esta semana que iniciamos, Señor, que el poder de tu amor, Señor, se esté manifestando en nuestras vidas, como dice ese coro, el poder de tu amor. Señor, que podamos caminar juntos, mirando tu palabra cada día, Señor, trabajando para no apartarnos de ella ni a izquierda ni a derecha, sino que te busquemos a vos, que en esta semana pongamos nuestra confianza en vos, Señor, que aunque hay desafíos en lo laboral, en lo espiritual, en lo material, en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, sabemos que vos estás a nuestro lado como un poderoso gigante, Señor, como un poderoso gigante, Padre. Por eso te adoramos, te bendecimos, por eso nos aferramos a vos, Señor. Ponemos nuestra confianza en vos, nuestra fe, Señor. Señor, declarando que sos el único, que sos el poderoso, el que vive, el que reina. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, bendícelos en sus trabajos, bendícelos en sus estudios, bendícelos en aquellas cosas que ellos están sintiendo en sus corazones, Señor, y mostrarles que realmente sean tuyas, Padre, para que nadie se golpee ni se lastime, Señor. Señor, te pedimos por los proyectos que tenemos por delante como iglesia. Señor, te queremos agradar a vos por sobre todas las cosas. Y queremos, Señor, que el perfume fragante sea para vos y no para nosotros, Señor. Señor, toca los corazones. Señor, sabemos que por un lado, mientras se prepara este nuevo proyecto, que vos estés tocando los corazones de aquellos que están necesitando esto, Señor. Que también, Señor, ponga disponibilidad en nuestras vidas para servirte, Padre. Señor, te damos las gracias, te adoramos y te bendecimos, orando a vos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.